Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27, te los voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Dice: enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. Yo quiero continuar esta mañana con nuestro curso que hemos estado dando esporádicamente en algunos domingos, que le he titulado Curso de Formación Cristiana. Y quiero recordarles que la finalidad de la enseñanza de estos pequeños cursos que hemos estado dando es aprender cómo caminar obedeciendo la palabra de Dios y al mismo tiempo poder reconocer pecados o faltas o fallas que nos estorban para tener una vida cristiana victoriosa. Y esta mañana yo quiero hablarte acerca de la ira contra la mansedumbre. Ahora, debemos aclarar en base a la primera cita que acabamos de leer, la primera cita de este mensaje, es que la Biblia no enseña que nunca debemos enojarnos. Eso no dice la Biblia. Hay momentos que pueden ser justificables o donde se justifica el enojo. ¿Está bien? Pero lo que la Biblia sí enseña es que el enojo, por más justificado que sea, la Biblia dice dos cosas que acabamos de leer ahorita: que no debe durar más de 24 horas, no se debe poner el sol sobre nuestro enojo, decía ahí en la cita, ¿verdad? Y que no debemos dar lugar al diablo cuando nos enojamos. Esas son las dos cosas que debemos entender cuando hay enojo. Hermano, pero este enojo se justifica. Sí, está bien, pero no debe durar más de 24 horas y no debes darle lugar al diablo en medio de tu enojo. Ahora, la pregunta sería esta mañana: ¿cuándo es que el enojo da lugar al diablo? Cuando, número uno, se convierte en ira desenfrenada. Eso ya no es enojo, eso ya es ira, y ahí le estás dando lugar al diablo. Y cuando se dicen o se hacen cosas que no se debieron hacer o que no se debieron decir. Ahora, yo quiero que sean sinceros y me digan cuántos se han enojado y le han dado lugar al diablo. Y levanto mi mano yo y levantan la mano todos ustedes, porque y el que no levanta la mano, además de enojarse y airarse, es mentiroso, ¿verdad? Porque todos en algún momento de nuestra vida, en un enojo, nos hemos airado, le hemos dado lugar al enemigo y hemos dicho y hemos hecho cosas que no debimos haber dicho, que no debimos haber hecho. ¿Está bien? Fíjate, ve conmigo a Eclesiastés, por favor. Y esta mañana sí te voy a dar un poquito más de citas, pero tenme paciencia, y si no las encuentras rápido, de todas maneras están en la pantalla, y si no, vuelves a escuchar el mensaje y las buscas ya con más calma, ¿no? Pero fíjate, Eclesiastés en el capítulo 7, ve conmigo ahí, por favor. Y fíjate lo que dice el versículo 9. Dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte. La Reina Valera contemporánea dice: no dejes que el enojo te haga perder la cabeza. Fíjate la diferencia de la interpretación, ¿no? O de la traducción. Dice la Reina Valera 60, dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte. Reina Valera contemporánea dice: no dejes que el enojo te haga perder la cabeza. Dice: porque el enojo reposa en el seno o en el corazón de los necios. Escúchame, o sea que cuando nos enojamos y pasamos del enojo a la ira, estamos siendo necios. Cuando nos enojamos y ese enojo nos lleva a perder la cabeza, estamos siendo necios. La ira es un sentimiento de enfado muy grande y violento que está muy asociada con el enojo, con la furia, con el coraje, con la molestia, etcétera, ¿verdad? Y una persona iracunda es alguien propenso al enojo, al pleito, a la contienda. Es generalmente una persona irritable, irascible, y se deja llevar por sus sentimientos, por sus emociones, más que por el cerebro, ¿no? De hecho, esta predicación nació
a raíz de un video que vi, no recuerdo si fue esta semana o la semana pasada, de una mujer que ahora le apodan ya Lady Dea, que entró a un banco y pidió que le cambiaran 5,000 pesos por billetes de a 20, y cuando las cajeras le dijeron no tenemos o no podemos o no sé, esta mujer se puso, perdóname la expresión, pero como loca, ¿verdad? Y escúchame, y es el último video de un montón de videos que puedes encontrar de ladies y lords, ¿no? Que se exponen ante la gente por su ira descontrolada, ¿no? Y que en ocasiones, escúchame, a esta gente les ha costado el trabajo o les ha costado su familia, ¿no? Y esta mujer se pone enfurecida porque no le cambian estos billetes, así como otras u otros hombres, ¿verdad? Que se ponen enfurecidos porque le pegaron a su carro o porque el policía no los dejó estacionarse donde querían estacionarse o por la tontería más insignificante, hermano, pierden los estribos y se salen de sus casillas, ¿no? Y se enojan, y del enojo se van a la ira, y de la ira pierden la cabeza, y entonces eso les cuesta muchísimo más, ¿no? Lo contrario a la ira, fíjate, sería la mansedumbre. La mansedumbre es el resultado de un proceso interno, escúchame, de madurez espiritual, por medio del cual la persona vive en paz y hace cesar o puede cesar grandes ofensas. Una persona con mansedumbre tiene un carácter dócil, un carácter que se muestra y se manifiesta en el trato y se refleja en serenidad y en tranquilidad, ¿no? Y yo me pienso en nuestro máximo ejemplo, que sería Jesús, ¿no? Imagínate a Jesús manso, dice que él era manso y humilde de corazón, ¿no? Imagínate estar con Jesús, hermano, ha de haber sido un deleite, ¿no? Era la persona más inteligente, más que el creador de Apple o más que Einstein, ¿no? Era una persona muy inteligente, era una persona mansa, humilde, sabia. Y ha de haber sido un deleite poder estar ahí delante de él y recibir esa paz, esa tranquilidad, ¿no? Él no perdía la cordura, él no perdía la calma, él no era iracundo, él no se salía fuera de sus casillas, jamás lo veías de esta manera, ¿no? Y él es nuestro máximo ejemplo. Fíjate lo que dice ahí mismo en Eclesiastés, sáltate al capítulo 11 y fíjate lo que dice el versículo 10. Dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Y yo me puse a pensar, ¿por qué habla del enojo y lo relaciona, o en ese mismo versículo habla acerca de la adolescencia y la juventud? ¿Qué tiene que ver el enojo con la adolescencia y con la juventud? Y orando y pensando en esto, creo yo que Dios me reveló, ¿verdad? Que es en la adolescencia y es en la juventud, hermano, donde generalmente se ponen las bases del enojo o de la ira contra personas o circunstancias de la vida cuando no resolvemos esos problemas, ¿no? Es generalmente en la adolescencia y en la juventud donde le agarramos coraje a, yo no sé, a la mamá o al papá o a la abuela o al abuelo o a los hermanos, ¿no? Es en la adolescencia y en la juventud donde nacen los grandes, vamos a decirlo así, donde nacen los grandes enojos, y eso lo vamos acarreando y escúchame, y ese enojo va creciendo conforme tú te vas volviendo adulto. Es el tiempo, la adolescencia y la juventud, donde nace la amargura en el corazón. Porque mi padre nos dejó, o porque mi madre nos abandonó, o porque mis padres no tenían tiempo para nosotros y estaban trabajando toda la vida, todo el tiempo, y a nosotros nos aventaban ahí con la abuela o con el tío, ¿no? O en la casa solos. Yo he conocido gente que encierra a sus hijos en la casa, ¿verdad? Porque no tienen con quién cuidarlos y se van, y hasta
las 6 de la tarde, 7 de la tarde regresan y los niños se tuvieron que hacer de comer y yo he conocido casos así, ¿no? Y ahí es donde nacen los grandes enojos, las grandes iras, y son las cosas que se deben sacar de raíz, hermano, cuando venimos a Cristo. Son las cosas que Dios hace o que Dios puede sanar y restaurar en nuestros corazones y en nuestras vidas. Fíjate, ese enojo que nace en la adolescencia y en la juventud puede perdurar por el resto de la vida y puede convertir a la persona en alguien iracunda porque lleva cargando toda la ira desde su adolescencia y su juventud. Y el problema de eso es que la persona se va desquitando, entre comillas, ¿verdad? Se va desquitando contra quien se le pone enfrente. Sobre todo o empezando por los que más debería amar, que son su esposa y sus hijos. Entonces, crece este adolescente, este joven con esas amarguras, con esos enojos, ¿verdad? Y al rato se está desquitando con la esposa, con los hijos, con el jefe, con el patrón de la empresa o con los empleados del lugar donde trabaja, ¿no? Porque no supo o no pudo solucionar eso cuando era el tiempo de solucionarlo o de arreglarlo. Yo te voy a dar algunos ejemplos bíblicos sobre la ira. Y fíjate, ve conmigo por favor a Primera de Samuel, primer libro de Samuel, y fíjate lo que dice el capítulo 20. Vamos a hablar de Saúl esta mañana. Y dice en el capítulo 20, en el versículo 30. Dice, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán, que era su hijo, ¿verdad? Y le dijo, hijo de la perversa y rebelde. Y le pregunta, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí, o sea David, viva sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán le responde a su padre Saúl y le dice, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó, imagínate hermano esto, estaba tan enojado y con tanta ira, ¿verdad? Dice que le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. ¿Por qué vino ira a la vida de Saúl, hermano? ¿Dónde se originó? La ira en la vida de Saúl se originó en la envidia y en los celos que tenía contra David. Saúl ya sabía que había sido desechado por Dios para seguir siendo rey. Saúl ya sabía que Dios había escogido a David para sucederlo en el trono. Y entonces eso lo llenaba de mucha envidia, de muchos celos, de mucha ira, de mucho coraje. Y entonces quería matarlo. Y cuando tú lees el contexto de esta historia, hermano, tú puedes ver que Jonatán sabía que David era el escogido por Dios para tomar el trono de Israel. O sea, legalmente era Jonatán. Legalmente Jonatán era el que debía suceder a Saúl. Pero Jonatán sabía que Dios había escogido a David, y en el versículo, ahí en el capítulo 23, no lo busques, pero en el capítulo 23 verso 17 y en el capítulo 24 verso 20, Jonatán le dice a David, yo sé que tú eres el que sigues, yo sé que tú eres el que debes tomar el trono, yo sé que yo voy a quedar como segundo después de ti, y estoy totalmente de acuerdo que Dios es quien a ti te ha levantado, David. Entonces Jonatán, fíjate, era más espiritual, Jonatán era más entendido y con más discernimiento que su padre. Jonatán no tenía problemas para aceptar la voluntad de Dios y darle el paso libre a David para tomar el trono. Pero Saúl no estuvo dispuesto a perder el poder y a perder la autoridad. Y su ira lo llevó a intentar matar a su propio hijo. Y esa misma ira lo llevó a perseguir a David por 8 largos años, hermano, para intentar matarlo. Entonces, fíjate, 3 cosas importantes. No aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida.
no aceptar el trato de Dios para nosotros, ¿verdad? Permitir las obras de la carne en nuestro corazón son las cosas que pueden llevarnos a manifestar ira y enojo contra Dios y contra los demás. Te las vuelvo a repetir. No aceptar la voluntad de Dios, no aceptar el trato de Dios en nuestra vida o permitir las obras de la carne. Y ahorita vamos a ver casi al final de esta predicación cuáles son esas obras de la carne, ¿verdad? Permitir las obras de la carne son las tres cosas que pueden llevarnos a manifestar ira y enojo contra Dios y contra los demás. Y ustedes saben en qué triste final terminó la historia de Saúl, ¿no? Murió y se llevó con él en la muerte a Jonatán y a sus otros hijos, ¿verdad? Peleando contra los filisteos. Sáltate ahí adelantito de Samuel a Segunda de Crónicas. Vamos a poner otro ejemplo. Segunda de Crónicas en el capítulo 26. Y fíjate ahora el versículo 19. Dice: entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Fíjate, la historia del rey Uzías, hermano, es una historia que comienza tremendamente bien y termina tremendamente mal, ¿no? No lo busques, pero ahí mismo en el capítulo 26, fíjate, el versículo 4 comienza diciendo que Uzías empezó haciendo lo recto delante de Jehová. Luego el versículo 5 dice que persistió, esa palabra es importante, persistió en buscar a Dios, y dice que Dios, en esa persistencia, Dios le prosperó. Después del versículo 8 dice que su fama se divulgó por todos lados porque Dios le hizo altamente poderoso. Luego en el versículo 15 dice que fue ayudado por Dios maravillosamente. Pero, el pero está en el versículo 16, ¿verdad? Que dice que cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Por qué, hermano? Porque quiso ocupar un lugar que no le correspondía. Tomó un incensario para ofrecer incienso dentro del templo. Pero escúchame, pero él no era sacerdote. Él no tenía ni el derecho ni la autoridad para hacerlo. Su problema fue el orgullo. Pensó que podía hacer cualquier cosa. Y en su orgullo, en su arrogancia, dio lugar al enojo y a la ira. Entonces viene el sacerdote Azarías con otros sacerdotes valientes con él, y eran valientes porque imagínate oponérsele al rey, ¿no? Decirle al rey: usted rey, será muy rey, pero usted no puede hacer esto, ¿verdad? Usted no puede, usted no está capacitado para ofrecer incienso aquí dentro del templo. Eso nos toca a nosotros. Usted tiene que salir de este lugar. O sea, decirle eso a un rey que podía mandarte cortar la cabeza, pues era ser valiente, ¿no? Entonces Azarías valientemente enfrenta al rey, le reclama, y cuando Azarías le está reclamando y el rey está dentro del templo con su incensario, se llena de ira en contra de Azarías. Y me imagino que en ese momento iba a decir: guardias, córtenle la cabeza a y a todos los que vienen con él, ¿no? Pero en esa ira, cuando le brota la ira, ahí mismo le brota la lepra en la frente. Y dice que quedó leproso hasta su muerte. Escúchame, que fue 10 años después. 10 años leproso. ¿Por qué? Por un arranque de enojo y un arranque de ira, por perder la cabeza, por su orgullo y meterse al templo cuando a él no le correspondía hacerlo. Yo pregunto esta mañana, ¿qué hubiera pasado si en lugar de enojarse, Uzías se hubiera recapacitado y hubiera aceptado su culpa y se hubiera arrepentido, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de enojarse hubiera dicho: ¿sabes qué, Azarías? Tienes razón, sí es cierto, yo no puedo estar aquí, tienes razón, la regué,
perdónenme, Señor, perdóname, y deja su incensario y se sale. Yo creo que la historia hubiera sido totalmente distinta. Y yo te pregunto esta mañana, ¿cuántas personas orgullosas y arrogantes conocen ustedes que han dado lugar a su ira? Y en ese arranque de enojo y de ira, porque creen que todo lo pueden, también lo pierden todo. Hace un año, creo yo, hace 2 años, no recuerdo cuándo fue, un artista que tiene la fama de eso, de muy iracundo y de muy enojón, ¿no? Se estaba postulando para un puesto político, y cuando está postulándose para este puesto político, y estoy seguro que algunos de ustedes lo vieron en las noticias, le hacen una entrevista en la calle, porque él está en la calle dando panfletos, ¿verdad?, para su candidatura, y entonces le hacen una entrevista en la calle, y cuando le están haciendo la entrevista en la calle, pasa un carro y le gritan de cosas, ¿verdad?, y de groserías, y este hombre, que no era nada manso ni nada humilde, ¿verdad?, que es iracundo y es artista, se voltea y dice, pues tú también, ¿verdad? Escúchame, hermano, nadie realmente lo tomó en serio. Su carácter le hizo perder su candidatura, ¿no? Porque una persona orgullosa que piensa que todo lo puede y que le dice no, tú no puedes, y se llena de enojo y se llena de ira, puede perderlo todo también. Fíjate, Eclesiastés capítulo 10, regresando a Eclesiastés, el versículo 1 dice que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Y dice el versículo 1, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. O sea, puede ser una persona que tú dices, no, no rompe ni un plato, ¿verdad? Siempre bien tranquilo, bien, pero una locura de ira, una locura de enojo, y echó a perder todo el testimonio pasado, ¿no? Por ejemplo, te doy otro ejemplo sin buscar citas bíblicas, a Jonás. Lo identificamos como profeta de Dios, pero tristemente también lo identificamos con un hombre con un carácter terriblemente iracundo. Y cuando tú llegas al capítulo 4, al versículo 9 de Jonás, Dios le dice, tanto te enojas por la calabacera, tanto te enojas por esta tontería. Y Jonás le responde y dice, mucho me enojo, ¿verdad? Hasta la muerte me enojo, ¿no? Y tú dices, wow, qué carácter, ¿no? Y hizo, fíjate, escúchame, y era un hombre de Dios que hizo que todo un pueblo se arrepintiera por su predicación. Pero el carácter estaba intacto, ¿verdad? Su enojo y su ira intacto. Él no permitió que Dios tratara con él en esa área de su vida. Proverbios está lleno de citas que nos hablan sobre esto. Proverbios 14:17, no lo busques, pero dice que quien fácilmente se enoja también hace locuras. Proverbios 14:17. Y Proverbios 19:19 dice, el de grande ira llevará la pena, y luego si usa de violencias, pues añade nuevos males, ¿no? Porque te enojas, ¿cómo es posible, verdad? Y agarras tu celular y lo avientas, ¿no? Y ahora ya tienes un nuevo mal. Ahora tienes un problema que ya tenías antes y ahora te quedaste sin celular. Porque dice la cita, el de gran ira lleva la pena, y si usa de violencias, pues nada más va a añadir nuevos males a su problema, ¿no? Pregunta, ¿qué debemos hacer o cómo debemos vivir nosotros para no ser hombres o mujeres iracundos, ¿verdad? O enojones, ¿no? Debemos seguir el consejo bíblico. Fíjate lo que dice, ve conmigo ahora sí, a Proverbios. Proverbios está lleno de esto, ¿verdad? Tú dices, hermano, tengo un problema con esta situación. Bueno, pues léete Proverbios, ¿no? Te va a ayudar mucho. Proverbios capítulo 15, fíjate lo que dice el versículo 1. Dice, el necio al punto da a conocer su ira. Escucha lo que viene a continuación, por favor. Mas el que no hace caso de la injuria es prudente. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermano, para no ser iracundos? Necesitamos pasar por alto las ofensas, necesitamos pasar por alto los insultos, no hacer caso.
no tomarnos tan a pecho las cosas, no tomárnoslo personal. Somos prudentes, dice ahí la Biblia, el versículo capítulo 15, verso 1, dice que somos prudentes cuando dejamos de ser viscerales y cuando usamos más el cerebro, cuando no nos dejamos guiar por sentimientos y emociones, sino que usamos el cerebro, pensamos, analizamos y decimos, bueno, está bien, ¿verdad? No hay fijón, ¿no? No hay problema, o sea, está bien. Pero ¿cómo? Pero te dijo, te insinuó, ¿verdad? No hay problema, está bien, no pasa nada. Lo dejo pasar, se me resbala. Porque si no se me resbala me voy a enojar. Y si me enojo me voy a irar. Y si me lleno de ira voy a hacer tonterías. ¿Por qué? Porque ya me conozco. Entonces mejor me calmo y digo, está bien, que diga lo que quiera, ¿verdad? Al fin que yo sé lo que yo soy. Al fin que yo sé lo que yo tengo, ¿no? Que hable lo que quiera, que diga lo que quiera, que haga lo que quiera. Pero defiéndete. No vale la pena. Proverbios, sáltate ahora al capítulo 29. Y fíjate lo que dice, y escúchame, no es mi opinión, no estoy dándote mi opinión, te estoy leyendo la palabra, ¿verdad? Proverbios capítulo 29, el versículo 11. Dice, el necio da rienda suelta. Bueno, fíjate, y aparte aquí se me pasaba a decirte que el que se deja llevar por su enojo y por su ira, pues también es necio, ¿verdad? La Biblia lo ha repetido aquí en estas citas que te estoy mencionando de Proverbios varias veces. Dice, el necio da rienda suelta a toda su ira. Echa toda la carne al asador, ¿verdad? Echa toda la casa por la ventana. Cuando se enoja y se enoja en serio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es necio y da rienda suelta a toda su ira. Mas el sabio, escucha, al fin la sosiega. O sea, pasamos por sabios, hermano, tú y yo, cuando aprendemos a dominar o a controlar o a calmar la ira provocada por el enojo. Pero al final, una persona sabia va a tener entendimiento del Espíritu Santo para tranquilizarse, para calmarse, para perdonar y para terminar echándole tierra y agua al problema. Porque dice ahí en el versículo 11, mas el sabio al fin la sosiega, se enoja y grita, porque a lo mejor había razón para enojarse y para levantar la voz, ¿no? Y hasta para pegar un poquito en la mesa y no se, ¿verdad? No se vale, ¿no? Y te enojas, pero el sabio sabe decir, bueno, ok, ya, está bien, ¿verdad? Ya gritamos, ya dijimos, ya golpeamos ahí, ¿verdad? Ya señalamos con el dedo y no se vale, ¿verdad? Que hayas hecho esto, ¿no? Pero ya, ok, tranquilo, calmado, no pasa nada. La paz de Dios, ¿verdad? Y al fin la sosiega. Y luego perdona. Y luego ora. Y luego lo pone todo en las manos del Señor. Y dice, Señor, ahí está, ¿verdad? La situación. Esto se salió de control, pero Padre, ayúdame, dame sabiduría, dame entendimiento, que pueda hablar lo correcto, que pueda hacer lo correcto, ¿no? Pasamos por sabios cuando tú y yo hacemos algo así. Sáltate a los Salmos, libro de los Salmos, en el capítulo 37. Y fíjate ahí en el capítulo 37 lo que dice el versículo 8. Fíjate, dice, deja la ira y desecha el enojo. Esas dos palabras son importantes, deja y desecha. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Fíjate, ¿a qué nos invita la palabra de Dios? Nos invita a dejar y a desechar la ira y el enojo. ¿Por qué, hermano? Yo te contesto, porque no vale la pena. No vale la pena quedarse con eso y no nos hace bien. Lo único que provoca la ira y el enojo son mayores problemas y dificultades. Por causa de la ira y el enojo soltamos una cosa en nuestro cuerpo que se llama bilis.
La bilis nos hace daño, ¿no? La bilis nos afecta. Y entre más biliosos somos, más viejitos nos ponemos. Ay, hermano, yo quiero parecer joven. Pues deja de hacer corajes, ¿verdad? Deja de airarte, de enojarte. No vale la pena quedarse con esto, no te hace bien. La ira y el enojo aumentan nuestros problemas, aumentan nuestras dificultades y déjame decirte algo más, y no solucionan nada. Ya te enojaste, ya gritaste, ya aventaste el celular, ya lo rompiste, ¿no? Ya pateaste la computadora y ya tiraste todos los trastes de la cocina, ¿no? Hiciste un desastre en tu casa. ¿Y eso en qué te ayudó? En nada. Ya se te cerró el de la combi y ahora tú lo persigues y le pegas por atrás, ¿no? Y te bajas con un palo y se baja el de la combi con sus 4 amigos. Y ahora ya estás en el hospital, todo vendado y te preguntan, ¿y de qué sirvió? De nada, ¿verdad? Aumentó tus problemas, aumentó tu situación difícil solo por un momento de enojo y de ira mal manejado, ¿no? Ve conmigo, yo te dije que íbamos a hablar de las obras de la carne. ¿Cuáles son? Gálatas capítulo 5 y con esto vamos a concluir. Y fíjate lo que dice el versículo 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Ahora, fíjate en la lista, hermano. Y hay más, pero aquí Pablo solamente mencionó unas cuantas. Pero fíjate en la lista de lo que son las obras de la carne. Dice, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Pero escucha las que vienen a continuación: enemistades, pleitos, celos, fíjate ahora, iras, contiendas, disensiones. Esa palabra disensiones son desacuerdos, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, dice Pablo, los amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican, esa palabra es importante, practicar, los que practican tales cosas, ¿qué va a pasar, hermano? No heredarán el reino de Dios. Fíjate que en medio de todas las obras de la carne, como son adulterio, fornicación, homicidios, borracheras, orgías, idolatría, hechicerías, en medio de todas esas obras de la carne, Pablo menciona enemistades, pleitos, ira, contienda, desacuerdos. Esas cosas, hermano, son también obras de la carne, y si les damos lugar a esas obras, no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Alguien puede decir, hermano, yo ya no ando en adulterio, yo ya no ando en fornicación, yo ya no ando en idolatrías, yo ya no ando en hechicerías, yo ya no ando en borracheras, hermano. Bueno, eso está muy bien. Ahora tienes que dejar también las enemistades, los pleitos, las iras, las contiendas y los desacuerdos. Porque si sigues en esas cosas, tú sigues guiándote por tu carne y no por el Espíritu. Fíjate, muy interesante, porque cuando tú vas a la carta a los corintios tenían todos los dones. Hablaban en lenguas, echaban fuera demonios, hacían milagros, profetizaban, pero eran tremendamente inmaduros. ¿Por qué? Porque entre ellos había celos, envidias, divisiones, muchos pleitos y muchas contiendas, hermano. Y yo siempre he dicho, los dones no traen madurez. Lo que cambia nuestro carácter es el fruto del Espíritu, que lo dice ahí más adelantito en Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Y el fruto viene como consecuencia, hermano, de la intimidad y la relación, viene como consecuencia de los tiempos que pasamos con Dios. Y parte de ese fruto del Espíritu es la mansedumbre, que puede opacar y que puede vencer la ira y el enojo en nuestras vidas. A mayor intimidad con Dios, a mayor relación con Dios, mayor mansedumbre vendrá a nuestra vida. Entre más buscamos a Dios, hermano, más podemos echar fuera de nuestra vida la ira, el coraje, el resentimiento y la amargura. Amén. Yo pregunto esta mañana, ¿cuántos de nosotros necesitamos
soltar el enojo y la ira? A ver, levanten su mano. Yo soy el primero en levantarla, ¿verdad? Amén. Necesitamos hoy renunciar y decirle al Señor: Señor, danos más mansedumbre. Necesitamos de tu mansedumbre. ¿Podemos ponernos de pie? Y vamos a orar. Cierra tus ojos ahí. Y yo te voy a pedir, primero que nada, arrepiéntete, ¿verdad? Arrepiéntete delante de Dios. Levanta tus manos si quieres hacerlo y dile: Señor, yo me arrepiento por los tiempos, Padre. A lo mejor fue esta semana, a lo mejor fue hace un mes, a lo mejor fue hace un año, pero Padre, yo me arrepiento por los tiempos donde yo he guardado el enojo y he manifestado la ira, Señor, y he sido un necio, una necia, porque he dicho cosas y he hecho cosas que no debí haber hecho, que no debí haber dicho, Señor. Perdóname, Padre. Perdóname, Señor, porque a lo mejor algunos de los que estamos aquí fácilmente nos dejamos guiar o nos dejamos llevar por la ira, por el enojo, por el coraje, Señor. Perdónanos. Hoy clamamos la sangre de Cristo Jesús, que puede venir y limpiarnos y perdonarnos y sanarnos, Señor. Y hoy declaramos en el nombre de Cristo que tú cambias nuestro carácter, que tú cambias, Señor, y que tú sacas de nuestra vida todo ese enojo. Y si hay personas aquí esta mañana, Señor, que están enojadas desde hace años ya con a lo mejor con su padre o con su madre o con la abuela o con el abuelo o con el tío, yo no sé, Señor. Si hay personas aquí que tienen guardada esa ira y ese enojo, Señor, desde su niñez, desde su adolescencia, Padre, hoy te pido que sean sanos en el nombre de Cristo Jesús. Hoy te pido que sean libres, Señor. Hoy te pido que esa ira se vaya en el nombre de Jesús. No la queremos, no la deseamos, Señor. No la retenemos más en nuestra vida, Padre. La desechamos en el nombre de Cristo. Perdonamos a toda persona que en el pasado, en nuestra niñez o en nuestra adolescencia o en nuestra juventud nos hizo daño. Perdonamos, Señor, en el nombre de Cristo. Soltamos, Señor, toda esa amargura, todo ese enojo. No queremos vivir con él, Señor. Y pedimos, Padre, que tú llenes nuestra vida de mansedumbre. Pedimos que tú llenes nuestra vida de paz y de tranquilidad. Si somos personas que rápidamente se enojan, si somos personas que rápidamente reaccionan, Señor, hoy pedimos que nos cambies, Señor, y que traigas mansedumbre a nuestra vida. Que el fruto de tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste en nuestro corazón y que seamos sabios, Señor, y que seamos prudentes para responder, para reaccionar, para actuar. Que en medio del enojo, si es un enojo válido, Señor, que en medio del enojo nunca demos lugar a nuestra carne, nunca demos lugar al diablo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a ser controlados, ayúdanos a tener templanza, ayúdanos a tener dominio propio, Señor, por tu Espíritu Santo, por tu presencia sobre nuestras vidas, en nuestros corazones. Te lo pedimos hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén.